El día de hoy estamos continuando con la serie que habíamos comenzado ya, para que creáis, ¿ok? Y está basado en todo el libro de Juan. Esa es la enseñanza número 62 y le vamos a titular Las obras del Espíritu Santo o las obras del Consolador, porque si ustedes bien recuerdan, el Señor Jesús en el capítulo 14 del libro de Juan, el Señor Jesús promete enviar al Consolador. Y cuando estamos hablando del Consolador, estamos hablando precisamente del Espíritu Santo. Así que eso sería de mucho beneficio, no solamente para sus apóstoles, sino para todos los cristianos, para todos nosotros. Así que gloria a Dios porque el Señor Jesús se fue, pero no nos dejó solos, sino que mandó al Consolador. Y el Consolador, dice la palabra de Dios, que ahora mora dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo llegó a ser el templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo mora en mí, mora en ti, mora en cada uno de nosotros que ya hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús en el capítulo 15, versículo 26, vuelve a hablar sobre el Espíritu Santo. Noten lo que dice ahí. Juan capítulo 15, versículo 26, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y el Señor Jesús continúa con esta idea del Espíritu Santo hasta el capítulo 16, donde vamos a estar basando la enseñanza del día de hoy. Capítulo 16, versículos 5 al 15. Y vamos a leer primero los versículos 4 al 7 para que podamos entender el contexto de ello, ¿ok? Vamos a estar hablando específicamente de las obras del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿para qué vendría el Espíritu Santo? ¿Cuál sería el propósito de ello? ¿Qué haría el Espíritu Santo sobre cada una de las personas? ¿Ok? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero noten lo que dice el versículo 4 del capítulo 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y el Señor Jesús está hablando de los padecimientos que tendrían los apóstoles, Pedro, Juan y cada uno de ellos. Y les está diciendo, yo he estado con ustedes, así que no les he dicho muchas cosas, estas cosas, pero las cosas necesarias les dije al principio. Pero ahora el Señor Jesús les va a decir cosas mayores, cosas que el Consolador, que el Espíritu Santo haría para con ellos, ¿ok? Así que si no sabes cuál es el propósito o la obra del Espíritu Santo, el día de hoy vamos a ver mínimo dos, ¿ok? Y de estos dos vamos a estar aprendiendo algunas cosas. Primero, Dios. Dice el versículo 5 así: pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Yo no sé si al Señor Jesús se le había olvidado que Pedro le acababa de preguntar hace como 10 minutos atrás que dónde iba. Si ustedes notan en el capítulo 13, versículo 36, viene Pedro y le pregunta precisamente eso. Dice Pedro así: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Así que cualquiera de nosotros puede malentender cuando en el capítulo 16, versículo 5, dice el Señor Jesús: ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Porque Pedro le acababa de preguntar, ¿a dónde vas, Señor Jesús? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús viene y les dice, ¿por qué nadie me está preguntando a dónde voy? No, lo que pasa es que el enfoque tiene mucho que ver. ¿Cuál es el enfoque de Pedro cuando le pregunta a Jesús, ¿a dónde vas? ¿En dónde se está enfocando? ¿En qué está pensando? Bueno, yo les puedo decir que Pedro está pensando en sí mismo. Y cada uno de los 12 probablemente está pensando en sí mismo. Como por ejemplo, el Señor Jesús dice que se va a ir y me va a dejar solo. ¡Oh, no! Eso me preocupa a mí. Voy a estar solo, ya no voy a tener el Todopoderoso conmigo. Al Señor Jesús que puede dar
de comer a 5,000 o más de 5,000, que puede caminar sobre las aguas, que puede sanar enfermos, que puede levantar a los muertos, que puede expulsar demonios. Si el Señor Jesús se va y me deja solo, o no, es preocupante. Por eso el Señor Jesús viene y dice, ¿por qué nadie me ha preguntado a dónde voy? Es que Pedro le había preguntado, pero en otro enfoque, pensando en sí mismo, no pensando en el plan divino, no pensando en los propósitos de Dios, no pensando en la voluntad del Señor Jesús, sino que para su propio beneficio. Y el Señor Jesús, o Dios, puede preguntarnos a cualquiera de nosotros. No sé si recuerdan ese versículo que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y Él le responderá, nunca te conocí. Por eso mismo, el enfoque siempre fue erróneo. El enfoque no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. El enfoque no estaba bien. Por lo tanto, el Señor Jesús nunca los conoció. Y por eso viene el Señor Jesús y le dice, nadie me pregunta a dónde vas, porque el enfoque es diferente. Ahora, nuestra vida tiene que ser enfocado en Dios, en el plan divino, en los propósitos de Dios. ¿Okay? Si tengo que someterme a la voluntad de Dios, lo voy a hacer. De otra manera, estoy haciendo las preguntas incorrectas. El 16 dice así. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón, si notan, enfocado en ellos. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Otra vez, ahí está el Consolador y estamos hablando del Espíritu Santo precisamente. Así que cada uno de nosotros les sugiero que enfoquemos o reenfoquemos nuestras vidas de acuerdo al plan divino, ¿ok? Y estaremos bien con Dios, bien con el Señor Jesús, caminando bien en la palabra de verdad. Ahora, aquí comienza a hablar sobre el propósito del Espíritu Santo o las obras del Espíritu Santo. Y vamos a ver 3 puntos, ¿ok? El primero dice así, y cuando Él venga, el Consolador o el Espíritu Santo, número 1, convencerá al mundo de pecado. Número 2, convencerá al mundo de justicia. Y número 3, convencerá al mundo de juicio. ¿Ok? Entonces, la obra del Espíritu Santo que nos habla aquí es convencer. Mira, yo te puedo asegurar que ninguna persona, así pasen años en la iglesia, así jovencitos hayan nacido dentro de la iglesia, cualquier persona, así haya escuchado el Evangelio de Salvación por primera vez en su vida, no va a aceptar a Dios, no se va a bautizar, no va a aceptar el perdón de pecados a menos que esté completamente convencido, ¿o no? Yo les aseguro que nadie se va a bautizar. Mira, es uno de los errores que muchos hermanos cometen. El error es este. Viene un visitante por primera vez y a veces toda la congregación viene y está sobre él diciéndole y rogándole o amenazándolo, por si podemos usar esa palabra, a que se bautice. Y diciéndole sí, y está bien, ok, está bien, pero aún así está mal, porque no es nuestro trabajo convencerlos. ¿Saben cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es hablarles lo que la Biblia habla, ¿ok? Mostrarles el Evangelio de Salvación, mostrarles el amor de Dios, mostrarles cómo pueden conseguir el perdón, cómo pueden conseguir esa comunión entre Dios y esa persona. ¿Cómo pueden entrar a la familia celestial? ¿Cómo pueden entrar al reino de los cielos? Es nuestro trabajo. Pero el convencerlos no es mi trabajo.
El estar diciéndoles todos los días, cada momento, a una persona, a un amigo, a un visitante que tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados, estamos diciéndole la verdad, ¿ok? Pero no es mi trabajo convencerlo. ¿De qué es su trabajo? Es del Espíritu Santo. Mi único trabajo es compartirle la palabra de Dios, compartirle el Evangelio de salvación. Y que la persona, cuando esté convencido, pueda tomar la decisión de bautizarse, de entrar al reino de los cielos. Porque al fin y al cabo es el Espíritu Santo que está haciendo la obra, no yo. ¿Ok? Pero cuando dice de pecado, ¿qué significa eso? Bueno, ¿sabían ustedes que hay una manera que la Biblia enseña cómo pecar? Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha mostrado por la ley que somos pecadores. Cuando Dios da por primera vez la ley, nos está diciendo en otras palabras, así de pecadores son ustedes, porque quebrantan mi ley todo el tiempo, todos los días, y no hay uno que sea justo delante de Dios. Todos son pecadores, todos han pecado y por consecuencia todos están muertos delante de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que esa es la manera de cómo pecar. Pero no es la única manera de cómo pecar. Si ustedes notan, dice la palabra de Dios que, versículo 9, se puede pecar cuando uno no cree en el Hijo de Dios. Nota que toda la serie es para que creáis, ¿ok? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, para que crean que Dios envió a Jesús para perdonar los pecados, para dar vida eterna. Es todo el propósito del libro de Juan, es todo el propósito de la serie. Y ahora el Señor Jesús está diciendo que la segunda forma de pecar no es solamente quebrantando la ley, los mandamientos de Dios, sino también es al no creer en el Señor Jesús. Eso también es pecado. En otras palabras, cuando tú no crees y muestras que no crees al no aceptar a Dios por medio del bautismo, lo que estás haciendo es pecando. Y porque pecamos, entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos que Dios mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para perdonar nuestros pecados, para guiarnos a la luz. Pero dice la palabra de Dios en capítulo 3, versículo 19 de aquí de Juan, que el mundo amó más a las tinieblas que a la luz. Por lo tanto, lamentablemente, la mayoría de nosotros, la mayoría del mundo está viviendo en tinieblas. Y es la obra del Espíritu Santo mostrarles que ellos están en tinieblas y en pecado. Y cuando la persona se convence de que realmente está viviendo alejado de Dios en tinieblas y en pecado, es entonces que va a querer bautizarse. Porque ahora sí está convencido de que necesita el perdón, de que necesita a Dios, la luz del mundo en su vida. No solamente de pecado, sino dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo convencerá al mundo también de justicia. Y es que cuando no obedecemos la voluntad de Dios, somos muy, pero muy injustos delante de la presencia de Dios. Mira que nosotros como seres humanos nos comparamos todo el tiempo. Yo intento no comparar a nadie y me molesta cuando alguien compara a alguien con alguien más. Porque no es por comparación, ¿ok? Yo no soy mejor que otros. Espiritualmente hablando, obviamente, por mis pecados y cómo Dios me ve delante de todo el mundo y ante los ojos de Dios, yo soy igual o peor que todos los demás. Ahora, por su amor es que me ha justificado, ¿ok?
Por el amor de Dios, no por mis méritos, no por mis hechos, no por lo que yo haga o deje de hacer. No, es simplemente por el amor de Dios. Pero cuando estamos hablando de la justicia, de que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, estamos hablando de que nosotros nos comparamos todo el tiempo con otra gente y decimos algo así como, oh, pero yo soy mejor que otros. Podemos llegar a decir incluso que yo soy mejor que mis hermanos, ya sea en la familia o ya sea en la iglesia. Y comenzamos a compararnos y comenzamos a decir, yo soy más buena persona que aquel o que aquel otro. ¿Recuerdan a estos dos que estaban orando? Y cómo uno de ellos decía que le daba gracias a Dios porque no es como la otra persona. Porque se estaba comparando y se estaba haciendo superior y mejor que el otro. Lamentablemente nosotros nos la pasamos así, comparándonos con los demás y decimos, oh, pero como quiera, delante de Dios yo soy mejor persona que los demás. Porque yo voy a la iglesia, porque yo pongo mi ofrenda, porque yo alabo a Dios, porque yo hago oración, porque yo leo la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo hago esto, entonces yo soy mejor persona. Porque yo ayudo a las personas cuando me necesitan, yo soy mejor persona. Pero ¿sabes? Si tenemos que compararnos, ¿con quién tienes que compararte? Con Dios mismo. Y cuando te comparas con Dios, es entonces que llegas a darte cuenta de que eres totalmente injusto, de que soy totalmente malo, un hombre muy malo, porque Dios es muy bueno y yo soy muy malo, porque comparándome con Dios nunca le puedo llegar ni siquiera a los talones, porque Dios es muy, pero muy bondadoso, Dios es muy, pero muy amoroso. Entonces, es el Espíritu Santo que nos muestra cuán insuficientes somos, cuán injustos somos, cuán malos somos. Y nos muestra por la palabra de Dios. Ahorita les digo por qué, ¿ok? El tercer punto sobre la obra del Espíritu Santo, el convencer al mundo de pecado, es de juicio, ¿ok? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de juicio. Eso lo podemos tomar de dos maneras. La primera es que nuestro juicio es cuando nosotros estamos poniendo en una balanza las cosas. Cuando nosotros estamos, en otras palabras, evaluando las cosas, ¿ok? Estamos haciendo un juicio. Y casi siempre que nosotros como seres humanos juzgamos, lo estamos haciendo por medio de las riquezas, por medio del dinero, por cuánto tienen, cuánto tengo, por medio de la apariencia física. ¿No ven que dicen que la primera vista es lo que cuenta? O sea, que ven y se llevan la primera impresión en los primeros momentos. Bueno, es por la apariencia. Y casi toda la gente está juzgando por la apariencia, por el estatus, por el nivel de vida, por el éxito, por la carrera que uno tiene, por cuánta educación tiene uno, por dónde vive, por qué coche maneja. Por todo eso nosotros comenzamos a juzgar. Lamentablemente nuestro juicio está totalmente corrompido. Dice el apóstol Pablo que nuestra mente está tan corrompido y viciada conforme a los deseos engañosos y nosotros necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente para poder tener un justo juicio, para poder juzgar muy, pero muy bien. El otro juicio es el juicio del cual el apóstol Pablo siempre predica, ¿ok? El apóstol Pablo siempre predicaba tres cosas. Sus temas eran basadas en una de esas tres cosas. El evangelio de salvación, obviamente, el dominio propio y el juicio venidero. Así que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de juicio. Y estamos hablando precisamente del juicio venidero. ¿Sabían ustedes que el diablo o Satanás ya está condenado?
El diablo ya no tiene punto de arrepentimiento. Y cualquiera puede venir y decir, oh, pero si el diablo se arrepiente, no, el diablo ya no tiene oportunidad para arrepentimiento, ya no lo tiene. Pero ¿saben quiénes tampoco lo pueden tener? Todos aquellos que le siguen, todos aquellos que hacen su voluntad, todos aquellos que, por así decirlo, son discípulos o son enseñados por el diablo y hacen sus obras. Y por la más peor forma de decirlo, todos aquellos que son hijos del diablo van a ser condenados. Yo sé que son palabras fuertes porque nadie le gusta escuchar que es hijo del diablo, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios y estás haciendo la voluntad del diablo, eres hijo del diablo. Y yo no quiero ser hijo del diablo. Yo no quiero tampoco que tú seas hijo del diablo. Por lo tanto, necesitamos hacer la voluntad de Dios para que seamos hijos de Dios y no hijos del diablo. Y el Espíritu Santo nos convencerá de este juicio, porque el diablo ya ha sido condenado y también todos sus hijos, todos sus seguidores. ¿A quién estás siguiendo? ¿A Dios o al diablo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Las cosas que a Dios le agradan o las cosas que el diablo te susurra al oído que hagas? La pregunta más importante de que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio es esta. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo es que el Espíritu Santo convencerá? ¿Cómo te convencerá a ti? ¿Cómo me convencerá a mí? ¿Cómo lo hará? ¿De una manera mística? No, no es de una manera mística. Es de una manera sencilla, ¿ok? Por la palabra de Dios que fue inspirada, que fue revelada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ya reveló todas las cosas de Dios, es ahí que nosotros podemos comprender que somos pecadores, que somos injustos y que habrá un juicio. Y que nuestros juicios, cuando juzgamos nosotros a los demás, son totalmente falsos e injustos por cómo juzgamos. Pero Dios es un juez justo y dará a cada uno de nosotros conforme hayamos hecho. Pero todo eso lo encontramos en la Biblia. Ahora, cuando lees la Biblia, te puedes dar cuenta de cosas y es ahí que el Espíritu Santo te está diciendo lo que va a pasar y quién eres y cómo puedes cambiar. Y te está convenciendo. Ahora, si no estás leyendo la palabra de Dios, obviamente no hay oportunidad para que el Espíritu Santo obre en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que toda palabra que sale de la boca de Dios es penetrante hasta partir el alma y las coyunturas. Así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Cuando se da un estudio, ya sea en tu casa, ya sea en grupo, ya sea en la iglesia o donde estemos congregados 2 o 3 y estamos estudiando la Biblia, ¿sabes qué está haciendo el Espíritu Santo? Enseñándonos y convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando das una predicación, es el Espíritu Santo, porque no son mis palabras, es el Espíritu Santo obrando. Pero obrando en ti, si es que tú permites que el Espíritu Santo obre en ti. Cuando evangelizas a las personas en la calle, en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, estás dando la oportunidad para que el Espíritu Santo esté obrando por medio de ti en las personas, para que ellos conozcan a Dios, para que ellos se conviertan, para que ellos se compunjan de corazón y puedan venir al arrepentimiento y al amor de Dios. Pero la obra del Espíritu Santo también es guiar, no solamente convencer. Si ustedes notan en los siguientes versículos, en el capítulo 16, versículo 12, dice así. Voy a leer primero el 9. 8. Y cuando venga
El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, nota, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Voy a terminar con esto, ¿ok? Cada uno de nosotros como cristianos, los que tenemos una Biblia en casa, en mano, en su teléfono, tenemos la oportunidad de conocer todas las cosas de cómo vivir, de cómo hacer la voluntad de Dios, pero sobre todo de cómo tener vida eterna. Tenemos la oportunidad de conocer todo ello. Tomemos ventaja de ello. Por eso vendría el Señor Jesús y diría, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Y nosotros no podremos conocer y glorificar a Dios a menos que conozcamos estas cosas. Por lo tanto, si no tienes Biblia, obtén uno. Y teniendo uno, no lo pongas ahí donde se vea, donde cuando te visitan te digan, wow, tú lees la Biblia. No, léelo, escudriñalo, aprende a honrar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Para que no solamente nos congreguemos aquí, en la tierra, sino sobre todo, entremos todos en el cielo y ahí glorificar a Dios por toda una eternidad. Amén. Pero eso no va a pasar si nosotros no estamos escudriñando la vida eterna que se encuentra en la palabra de Dios, en la verdad. Ya el Espíritu Santo instruyó, reveló e inspiró a los apóstoles y a los profetas para que escribieran todo eso. Lo único que nos toca ya no es escribir, sino escudriñar y aplicar. Es lo único que nos queda. Así que hagámoslo. Y si no te has bautizado, entonces el día de hoy puedes hacerlo. Y así comienzas a cumplir con la voluntad de Dios.